Buenos días, somos maestrantes de la Universidad Estatal de Milagro. Hoy le traemos un tema muy importante como son los fundamentos legales de la educación inclusiva. Nuestro equipo está conformado por Lilian Álvarez Briones, Marta Campos Pinargote, Jenny Cedeño Roldán, Jorge Marco García, María Mera Delgado, Sonia Solórzano Zambrano. La inclusión educativa y las necesidades educativas especiales son principios fundamentales para garantizar una educación equitativa y de calidad en el Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado debe garantizar la educación inclusiva para personas con discapacidades y atender sus necesidades particulares. Además, asegura un sistema nacional de educación que prioriza la inclusión y equidad. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOE, reafirma este compromiso, que promueve la inclusión de estudiantes con NE en el sistema educativo regular, garantizando adaptaciones curriculares y servicios especializados. La Ley Orgánica de Discapacidades subraya el derecho de las personas con discapacidad a recibir una educación sin discriminación y con las adecuaciones pertinentes. Asimismo, el Código de la Niñez y Adolescencia destaca la responsabilidad del Estado en asegurar el acceso a una educación inclusiva para niños y adolescentes con NE. Dentro del marco legal tenemos la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Ley Orgánica de Discapacidades, los reglamentos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código de la Niñez y Adolescencia. Vamos a analizar la Constitución de la República del Ecuador. En su artículo 26, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. El artículo 27 se refiere a que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico. Este artículo destaca la centralidad del ser humano en el sistema educativo, promoviendo el desarrollo integral que incluye no solo el aprendizaje académico, sino también el respeto de los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental en un marco inclusivo participativo. En su artículo 28, la Constitución de la República del Ecuador indica que esta educación será universal, laica, gratuita y obligatoria en los niveles inicial, básico y bachillerato. El artículo 46 destaca la atención referente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. El artículo 47, el numeral 7, indica que se garantizará la educación dentro del sistema regular con trato diferenciado para personas con discapacidad. El artículo 343 se refiere a que el Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades individuales y colectivas. El artículo 347 establece que en las instituciones educativas se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico. El artículo 347, numeral 2, garantiza que los centros educativos sean espacios de detección temprana de requerimientos especiales. El artículo 348 hace referencia a que el Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente otras modalidades educativas. Dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hablamos sobre el artículo 47 de las necesidades educativas específicas. El Sistema Nacional de Educación garantiza el acceso, aprendizaje, participación, permanencia y culminación de estudios de personas con necesidades educativas específicas. Dentro del artículo 47.1, la educación para las personas con discapacidad. Este texto del artículo establece políticas para garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo. En el artículo 47.2, la Unidad Distrital de Apoyo de la Inclusión
Es una unidad especializada que evalúa, asesora e interviene psicopedagógicamente a estudiantes con discapacidad. Dentro del artículo 47.3, los docentes de apoyo de la inclusión. Las instituciones educativas deben contar con por lo menos un docente de apoyo a la inclusión que acompañe a los docentes a enseñar en la enseñanza de los estudiantes con discapacidad. Esta es importantísimo para avanzar con el sistema y la inclusión de los chicos. En el artículo 47.4, el Centro de Recursos Psicopedagógicos es una unidad especializada que acompaña a docentes, estudiantes y familias con discapacidad y para eliminar barreras de aprendizaje y participación. La Ley Orgánica de Discapacidades, en su artículo 27, hace referencia al derecho a la educación. Garantizará que las personas con discapacidad puedan acceder y permanecer y culminar sus estudios dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior. Esto incluye la posibilidad de recibir educación especializada o asistir a establecimientos regulares según su caso. Lo asegura que las personas con discapacidad tengan derecho a una educación completa y sin discriminación. El garantizar su inclusión en el sistema educativo, ya sea en instituciones regulares o especializadas. El artículo 28 hace referencia a la educación inclusiva. La autoridad educativa implementará medidas para que los estudiantes con discapacidades puedan ser incluidos en el sistema de educación regular. Esto incluye apoyos técnicos, tecnológicos y humanos, adaptaciones curriculares y accesibilidad física y comunicacional. Aquí en este artículo se destaca la obligación del Estado de hacer la educación accesible para todos, adaptando los programas y espacios para que los estudiantes con discapacidad puedan participar plenamente en las clases regulares. Evaluación para la educación especial, viendo en el artículo 29. General realizada por un equipo multidisciplinario determinará si un estudiante con discapacidad es derivado a un establecimiento educativo especial. Esta decisión requiere la aprobación de los padres o representantes legales. Aquí se establece que la derivación de un estudiante de educación especial debe ser basada en una evaluación profesional, asegurando que la inclusión en el sistema regular sea la primera opción. El artículo 30 destaca que la educación especial y específica se coordinarán programas de educación y formación especializada para las personas con discapacidad que no pueden asistir a los establecimientos regulares debido a su condición funcional. La educación inclusiva y especial será organizada dentro de un Plan Nacional de Educación. Este artículo busca asegurar que aquellos estudiantes que no pueden asistir a instituciones regulares reciban una educación especial adecuada a sus necesidades. El artículo 31 se refiere a la capacitación y formación de la comunidad educativa. La autoridad educativa implementará programas de capacitación relacionados a las discapacidades en todos los niveles del sistema educativo. Este artículo se enfoca en la importancia de capacitar a los docentes y al personal educativo para que puedan atender correctamente a los estudiantes con discapacidades. En su artículo 32 hace referencia a la enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación. Los establecimientos educativos deben implementar la enseñanza de diversos medios de comunicación adaptados para personas con discapacidad según su necesidad. Este artículo destaca la importancia de enseñar a los estudiantes con discapacidades los mecanismos y herramientas que le permiten comunicarse de manera efectiva en el entorno escolar. En el artículo 33 de la Ley Orgánica de Discapacidad tenemos la accesibilidad a la educación. La infraestructura educativa debe ser accesible para las personas con discapacidad. Esto incluye adaptaciones físicas y curriculares, así como apoyos personalizados para fomentar su desarrollo académico y social. Dentro del artículo 34 tenemos equipos multidisciplinarios especializados. Se establecerá equipos especializados para evaluar, seguir y asesorar la inclusión y permanencia de los estudiantes dentro de la unidad educativa. En el artículo 35, la educación coparticipativa.
Las familias y las personas con discapacidad deben participar activamente en los procesos educativos, porque esto fomenta y colabora entre las familias y la escuela. En el artículo 36 tenemos la inclusión étnica y cultural. Se promueve a las personas con discapacidad que se desarrolle efectivamente dentro de sus comunidades de origen, que fomenten la inclusión educativa. El artículo 37 nos habla de la formación de transición. Este artículo nos determina que se desarrollará programas para favorecer la transición de personas con discapacidad a diferentes etapas educativas de la vida, de su vida. En el artículo 38, las becas. Las personas con discapacidad que no tengan acceso a un establecimiento educativo adecuado de su localidad podrán acceder a becas y asistir, así sea, a instituciones particulares o fiscomisionales. En el artículo 40, la difusión del ámbito de educación superior, nos habla que el tema de la discapacidad será incluido en la malla curricular de las instituciones educativas superiores. Esto busca generar conciencia y preparar a estos estudiantes para el futuro. Siguiendo con el reglamento, a la Ley Orgánica de Educación Incultural, en su artículo 153, hace referencia a la inclusión educativa. Este artículo tiene la inclusión educativa como el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad que garantice acceso, permanencia, aprendizaje y participación y culminación, adaptándose a la diversidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Se hace especial énfasis en proteger a las poblaciones vulnerables como aquellas con NED. El artículo 154 destaca la inclusión inclusiva. Se especifica que la educación inclusiva elimina barreras de aprendizaje mediante la implementación de recursos físicos, pedagógicos y tecnológicos. Esto promueve la participación de todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades específicas, y fomenta su desarrollo personal, intelectual y social. El artículo 157 se refiere a la accesibilidad universal. Establece que los entornos educativos deben ser accesibles para todos los estudiantes, incluidos aquellos que tienen NED. La accesibilidad se refiere a infraestructura, herramientas y recursos que garanticen igualdad de oportunidades. El artículo 158 se refiere a las necesidades educativas específicas. Se define las necesidades educativas específicas como situaciones que requieren adaptaciones o apoyos temporales o permanentes para eliminar barreras de aprendizaje. Necesidades pueden estar asociadas o no a una discapacidad. El artículo 162, educación inclusiva y necesidades educativas específicas. Este artículo detalla cómo la oferta educativa inclusiva puede atender estudiantes con NED, tanto asociadas como no asociadas a una discapacidad. Se implementará en todos los niveles educativos con la asistencia de los departamentos de inclusión educativa. En su artículo 164 se refiere al servicio educativo especializado, dirigido a estudiantes con discapacidad severas que requieren un modelo educativo especializado. Se mencionan servicios para discapacidades intelectuales, multidiscapacidad y sordoceguera, entre otras. El artículo 307-309 destaca los departamentos de inclusión educativa. Departamentos integrados por profesionales como en psicopedagogía tienen la misión de acompañar a la inclusión educativa, evaluando y apoyando a estudiantes con NED, promoviendo la sensibilización en la comunidad educativa. Dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 37 nos habla sobre los derechos a la educación. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad.
que cumpla con propuestas educativas flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En el artículo 42 nos habla sobre los derechos de la educación de los niños y niñas adolescentes con discapacidad. Las instituciones tienen la obligación de adaptar sus infraestructura, metodología y evaluación para asegurar la participación equitativa y efectiva de los estudiantes con NED. En el artículo 55, nos habla sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades especiales. Este artículo asegura que los niños y niñas y adolescentes con discapacidad o necesidades especiales tengan derechos necesarios para el desarrollo integral de su personalidad y disfrutar de una vida digna. En el artículo 87 nos habla sobre los trabajos prohibidos. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de adolescentes que tengan NED. Esto además se prohíbe, determinadamente se prohíbe el trabajo de adolescentes, que es una actividad que puede agravar la situación de cada uno de ellos. Podemos concluir este trabajo subrayando que la educación debe ser inclusiva para todos, especialmente para estudiantes con necesidades educativas especiales y discapacidades. Las leyes ecuatorianas aseguran que estos estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, adaptada a sus necesidades, con apoyo especializados y sin barreras. La responsabilidad del Estado es garantizar que todos puedan aprender en igualdad de condiciones, ofreciendo los recursos necesarios y formando a los docentes para asegurar una verdadera inclusión. Como reflexión tenemos que la educación inclusiva no solo significa hacer ajuste para algunos estudiantes, sino crear un ambiente donde todos, sin importar su discapacidad, puedan aprender y crecer juntos. Esto se hace para que la sociedad valore la diversidad y así eliminar la discriminación. Aunque las leyes son un gran avance, el reto es aplicarlas correctamente, asegurando que las escuelas cuenten con los recursos y maestros capacitados para apoyar a los estudiantes con NED. Esto no solo beneficia a estudiantes, sino que enriquece a toda la comunidad educativa. Muchas gracias. Tema 115 de la Comisión de Constitucional, al presidente del Constitucional.